Existen realidades que no se pueden ocultar en lo político, en lo económico, en lo social, en lo mundial. El mundo no se detiene y Verdad Colombia analiza las voces, teorías absurdas, pruebas falsas, testigos mendaces es lo que vemos. los hechos, los acontecimientos que son noticia. Y es que el tema de las falsas víctimas pues sigue estando al orden del día en Colombia. Con los profesionales Miguel Posada, Carlos Sierra Galindo, Miguel Fierro y José Domingo Rodríguez. Los domingos a las 11 de la mañana, Realidades. Con la coordinación periodística de Juan Carlos Rueda y la producción nacional de Paola Camacho. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad. Señoras y señores, un feliz domingo para todos ustedes. Bienvenidos a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Como cada 8 días, tiempo de mucho, pero mucho análisis y mucha reflexión en el acontecer nacional e internacional. Me acompaña en la presentación, como es habitual, nuestra productora nacional, Paolita Camacho. Pao, feliz domingo, ¿cómo vamos? Bienvenidos a Realidades todos nuestros oyentes que hasta ahora se conectan a través de Radio Red de RCN. Sí, señora, y de la cadena RCN de Colombia. Paolita, la primera vuelta nos deja mucho que analizar. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió en la primera vuelta? ¿Cuál fue el rol de los medios de comunicación, de la fiscalía? Sí, señora, la disyuntiva del señor Santos. Paso guerra, untado de mermelada, con el apoyo de el hombre del elefante y otros que, bueno, en fin, eso estaremos analizando el día de hoy. Sí, y muy importante, una de las frases de Oscar Iván Zuluaga: la paz sin impunidad sí es posible. Sí, señora, ¿será que el castigo de los señores de las FARC serán puestos embajadas? Si es así, que nos castiguen y nos den un puestico, ¿sí o no? Y en otros temas, pues también vemos cómo antes de las elecciones se presentó un video en el que se podía ver al candidato Oscar Iván Zuluaga con el famoso hacker, y este video que publicó la revista Semana. La fiscalía dio unas declaraciones bastante controversiales porque el fiscal Montalegre en ningún momento aceptó que el video fue manipulado, sino dijo que era una adaptación periodística. Claro, pero hay que escuchar también un fragmento de los señores de la Luciérnaga. El doctor Hernán Peláez nos deja entrever un poquitico en días pasados de esa situación y nombra, digamos, el punto clave de esta situación para que nuestros oyentes logren comprender. Y cómo una sola palabra puede cambiar el sentido de lo que se quiere decir. Exactamente. Bueno, en la entrevista de la semana, haciendo un pequeño giro, mi querida Paola, hemos invitado a uno de los grandes jóvenes de Venezuela, un luchador incansable. Él es Roderick Navarro. Él pertenece a la Junta Patriótica Estudiantil y Popular de Venezuela. Sí, Roderick nos va a estar hablando de cómo se están desarrollando las acciones de los estudiantes en la lucha por la libertad de Venezuela. También los invitamos para que visiten la página forolibertad.com. Claro que sí, algo interesante que nos estará contando Roderick en el día de hoy. Existen los escuadrones cubanos y él dice que sí, no lo ratifica precisamente en el día de hoy. ¿Y qué atrocidades están cometiendo precisamente en Venezuela estos señores cubanos? El silencio de Colombia frente a esta problemática de nuestra hermana Venezuela, que, como dice Roderick, es la hermana mayor de este país y pues que lamentablemente nuestro gobierno ha hecho apoyo al castrocomunismo con este silencio cómplice. Claro, y vuelve y juega otra vez, mi querida Paolita, el complot para eliminar al señor Maduro. Si nos vamos un poquito más allá, nos vamos al viejo continente, elecciones en Europa, Francia, Reino Unido, la historia de la Unión Europea, que nos vamos, que nos quedamos. Esto también lo estaremos analizando con el doctor Miguel Posada Samper. Bueno, y en 15 días estamos a puertas de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Vamos a hacer una pequeña mención de la vida personal de Oscar Iván Zuluaga. Es un hombre que se ha hecho a pulso y sus padres son un ejemplo de espíritu cívico. Sí, señor, vamos a conocer un poquito más el perfil de el candidato Oscar Iván Zuluaga. Así que, señoras y señores, con este preámbulo los invitamos para que nos acompañen y se queden con nosotros en el programa Realidades de la Federación Verdad Colombia. No sin antes invitarlos a que ingresen a www.verdadcolombia.org. Tenemos documentos y artículos muy importantes del acontecer nacional e internacional. También a que se unan a nuestras redes sociales,
Facebook, Twitter, Google+, y YouTube, @Verdad Colombia. Bienvenidos a Realidades. En la vida todo puede ser interrumpido. La educación de sus hijos no. Seguros Bolívar lanza Educación Total Bolívar, donde además de ahorrar, usted asegura la educación de sus hijos. Otro producto Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Por motivos de seguridad, le informamos a la terna arbitral que su evacuación del estadio se hará en el carro de color rojo con placas RFZ 840 que los estará esperando en el sector norte. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Colombia necesitamos un presidente que sí trabaje por la educación. Óscar Iván Zuluaga, presidente, del lado de los colombianos. Óscar Iván Zuluaga, vamos presidente. En Realidades, el editorial de la semana, el análisis profundo del acontecer nacional e internacional, con Miguel Posada Samper. Hay mucho que analizar de la primera vuelta presidencial del domingo pasado. ¿Quién ganó y perdió? ¿Qué factores nuevos influyeron en el resultado? ¿Qué opciones le quedan a Santos y hasta dónde se pueden mover los votantes de los tres candidatos que no pasaron a la vuelta final? Por otra parte, conviene analizar la disyuntiva falsa que quiere plantearle Santos a los colombianos como punto central de la segunda vuelta. Paz, que es él, o guerra, que es Óscar Iván Zuluaga. Falsa disyuntiva. ¿Quién ganó? Resulta obvio. Ganaron Zuluaga y Uribe. A pesar de la campaña sucia, la infiltración, la mermelada que se repartió a manos llenas por todo el país, la alianza petrosantista y muchos otros factores. Recordemos algunos de los apoyos que recibió la campaña del presidente candidato. Ernesto Samper, recordado por el proceso 8000, el famoso elefante. César Gaviria, que fue el presidente de Colombia que hizo la negociación con Pablo Escobar que terminó en aquello de la catedral, y aquel que avaló el primer gran fraude en Venezuela. Buena persona el presidente Gaviria. El señor Petro, secuestrador y asesino en su momento con el movimiento M-19 y el peor alcalde que ha tenido la ciudad. Esos han sido como algunos de los apoyos que ha recibido el presidente. Esa alianza entonces perdió la primera vuelta. Perdió la llamada gran prensa, lo mismo que buena parte de los columnistas más connotados del país. Perdió el fiscal general, cuyas amenazas no fueron suficientes, y la justicia podrida también perdió, que creyó que sacando del juego a Luis Alfredo Ramos, con una acusación infame, eliminaban las posibilidades del centro democrático. Los periódicos El Tiempo y El Espectador y los canales de televisión RCN y Caracol, así como la revista Semana, sufrieron una gran derrota. Esto dice mucho sobre las comunicaciones modernas. La llegada de las redes sociales y del Internet hace imposible hacer invisible a un candidato que tenga una posición que coincida con el sentir de los electores. Ya no se puede simplemente desaparecer del mapa como se podía hacer antes. El sesgo de estos grandes medios era inocultable, pero no lograron su propósito. Estamos en un nuevo mundo en lo que se refiere a comunicaciones. Lo que ocurre en Venezuela, donde el gobierno controla absolutamente todos los medios tradicionales, nos dice lo mismo. Allá, las esposas de dos alcaldes destituidos por Maduro ganaron las elecciones con un margen abrumador, y eso sin prensa. Aquí, el gobierno gastó cientos de millones en publicidad, mermelada para los medios, sumas que habrá que cuantificar un día. Pero a pesar de ese derroche del dinero de los contribuyentes, de todos los colombianos, los medios no pudieron ganarle a las redes sociales. Otro gran derrotado es el fiscal general. Botó a la caneca el prestigio de su cargo, ya algo maltrecho por su sesgo evidente e impúdico, pero sus arbitrariedades y amenazas produjeron indignación y no le ayudaron a su candidato. Por el contrario, lo que logró fue
hacerle daño a Santos al expresar, por ejemplo, que las penas que deberían cumplir los responsables de medio siglo de atrocidades de las FARC pueden ser algunos trabajos sociales. Más de la mitad de los colombianos son víctimas o son parientes o amigos de alguna víctima. Están dispuestos a ofrecer algo de perdón, pero no tanto. Contrasta la benevolencia del fiscal frente a las FARC con la severidad de las acusaciones contra el desdichado hacker, acusado de traición a la patria, por supuestamente, porque tampoco estamos seguros de que eso sea así, por supuestamente interceptar las comunicaciones de unos delincuentes. Algunas afirmaciones del español aparecido, Rafael Revert, dan risa. Este es el hacker del hacker, el que supuestamente sacó los videos aquellos de una reunión en la oficina del hacker con el candidato Oscar Iván Zuluaga. Nos dan risa porque hemos de creer que Comando Sur de Estados Unidos y la DEA contrataban al hacker Sepúlveda y que éste recibía señales de los aviones AWAC gringos. Eso, cuando uno estaba joven, cuando a uno le contaban un cuento, eso decía uno, cuénteme una de vaqueros. El Ibérico, Sepúlveda o ambos seguramente son parte de una oscura conspiración contra la campaña de Zuluaga. En todo caso, la idea de uno o ambos está en grave riesgo porque quien los contrató puede estar tentado a callarlos. En cambio, el fiscal Montealegre, tan severo con el pobre hacker, con Luis Alfonso Hoyos o con Álvaro Uribe, no parece inclinado a averiguar por $12 millones que, según alias Comba, recibió gente cercana al presidente. Solo le interesan, de esos 12, 2 millones, sobre los cuales dice Álvaro Uribe tener alguna información. El fiscal tiene que dar alguna explicación también de cómo filtró el famoso video a Semana y al Tiempo. Si en esos videos se revela un delito del candidato Zuluaga que nosotros no vemos, pero que Montealegre afirma existe, debería ser un documento cobijado por la reserva del sumario. O sea, soltarlo es un delito. Gran perdedor es el fiscal. Perdió el respeto de muchos y no logró su cometido político. En las próximas semanas veremos qué decisión toman los partidarios de Marta Lucía Ramírez, Clara López y Peñalosa. Nos atrevemos a vaticinar que los votos de Marta Lucía irán a Zuluaga y los de Clara López a Santos, porque es el candidato de las FARC en esta segunda vuelta. ¿A dónde irán los de Peñalosa? Con un reparto de 27% para Zuluaga y 73% para Santos, habría un empate. ¿Será que Santos logra más de 73%? No es muy probable si no ocurre algo extraordinario en estas 2 semanas. Necesita entonces un golpe de opinión. Hay rumores de que logrará que las FARC firmen algo, cualquier cosa, así después no se cumpla el documento gaseoso que sea. Se irá al caño el concepto de que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Pero en la feria de las mentiras, ¿eso qué importa? Fabricarán también más escándalos contra Zuluaga, pero la gente no les cree. Es que una vez se gana fama de mentiroso y tramposo, la cosa es difícil. Tratará la campaña Santos de seguir con la falsa disyuntiva de paz o guerra. Santos y los mamertos nos dicen, bajo la teoría de que una mentira dicha 1000 veces se vuelve verdad, que la única salida del conflicto es una paz con todas las concesiones que las FARC exijan. Nos dicen que todas las guerras terminan en una negociación con concesiones del vencedor al vencido, casi con una entrega al vencido. Eso es una gran mentira. ¿Qué concesión le hicieron los aliados a los nazis o a los japoneses al final de la Segunda Guerra Mundial? Solamente que no los ahorcaban a todos, solo a algunos. ¿Qué concesión hizo Fujimori a los de Sendero Luminoso? Abimael Guzmán está preso de por vida. Las autodefensas aquí en Colombia entregaron sus armas. No simplemente las dejaron, no, las entregaron. Bienes para reparación. Fueron obligados a confesar sus delitos y pagan penas de 8 años.
Aquellos que no cumplieron lo pactado fueron extraditados. No son, ciertamente, los 40 años que merecen por sus crímenes, pero son 8 años y no puestos en el Congreso, en embajadas y en la administración. La paz, como los colombianos la quieren, sin impunidad, sí es posible. La disyuntiva es entonces falsa de toda falsedad. Los millones de víctimas de las FARC en Colombia exigimos más justicia y menos amenazas e insultos. Con el terrorismo no se negocia, se le somete. Y una vez sometido se puede aceptar una dosis de generosidad para hacer más corta la lucha. Una paz negociada con toda clase de concesiones será una paz endeble y falsa. Y quedarán tentados otros a acudir al terrorismo y las armas cuando quieran algo de la sociedad. Si eso es lo que funciona, pues es obvio que es el camino para quien quiera exigirle algo a la sociedad. Eso es lo que opinamos los tiburones, los de la mano negra y todos los demás epítetos que nos quieren aplicar Santos y su fiscal. A nosotros se nos ocurren muchos epítetos para calificarlos a ellos, pero los dejamos a la imaginación de cada quien. Para Realidades, Miguel Posada. Esta semana, precisamente sobre esos temas que usted trata, Miguel, en el editorial, aparecen muchos documentos y mucha información relacionada con las elecciones del domingo anterior. El primer documento, tal vez el más, digamos, significativo en ese sentido, es un video de la doctora Paola Holguín que ella llama "Al perro no lo capan 2 veces", y precisamente se refiere a que ella no va a volver a votar nunca por Juan Manuel Santos. En ese video ella presenta la imagen de Santos cuando, estando en campaña para la presidencia, no en esta campaña sino en la anterior, ofreció no incrementar las tarifas de los impuestos, pero también ofreció más enfrentamiento, más confrontación con las FARC, anunciando que él sí sabía cómo se combatían las FARC. Pero además, otro video presenta ella en el cual, luego de ganar las elecciones en su mandato que ahora está terminando, Santos afirma que ese triunfo se lo debe a la seguridad democrática y que es precisamente lo que él va a continuar haciendo en el gobierno. Este video interesante, el de Paola Holguín, lo encuentran ustedes en nuestra página web www.verdadcolombia.org. Pero ahí también encuentran, por ejemplo, la información que se relaciona con casos como lo que usted menciona, los famosos 12 millones de dólares que habría recibido JJ Rendón. O un señor Chica, porque cada uno acusa al otro. Cada uno acusa al otro. Sí, este es un documento de la Fiscalía 42, en el cual se habla de dar inicio a la acción de extinción de derecho de dominio sobre algunos bienes de propiedad de Javier Antonio Calle Serna, alias Comba. En este documento, es un documento extenso, por supuesto no vamos a mencionar muchas partes del documento, sino solamente queremos destacar que este individuo dio un testimonio en Estados Unidos, en Nueva York, en donde afirmó tener una serie de bienes inmuebles, de muebles y de sociedades relacionados con su proceso, y que los está enumerando. Él menciona 19 bienes inmuebles, de los cuales dice son de su propiedad y fueron adquiridos con los dineros que la actividad del narcotráfico le generó. En este mismo documento, que le recomendamos la lectura a todos nuestros oyentes, en la página 19, se le pregunta a este señor, alias Comba: ¿laboró usted como escolta del señor Wilber Alirio Varela, alias Jabón? ¿Y en qué época fue eso y todo esto? Y él contesta: sí, trabajé con él desde el 93 hasta enero del 2008. Más adelante dice que se apersonó del espacio del negocio una vez fue dado de baja Varela. Y lo importante de este párrafo en páginas 19 y 20 es que dice: eso hasta el comienzo de 2010 y finales de 2011, que comenzó la negociación en Colombia. Pero Colombia no muestra interés en esa negociación, era el gobierno de Santos. JJ Rendón
Él era quien nos iba a ventilar y a hacer la fórmula para que la propuesta diera resultado. A JJ Rendón se le dieron $12 millones para hacer ese proyecto, en el cual pues él llevó el proyecto para ver si Juan Manuel Santos le gustaba el mismo. Él manifestó que en una alocución Santos tendría que hablar del proyecto, ello como señas de que había leído el proyecto enviado por nosotros, en donde confirmara Santos lo que habíamos enviado. La propuesta era remitida por parte de Diego Rastrojo, Cuchillo, el Loco Barrera y yo, dice este señor alias Comba, firmado por todos con huellas, firmas y un video en el que yo hablaba y explicaba el proyecto. Termina ese párrafo diciendo alias Comba: Juan Manuel Santos, cuando escuchó eso, le gustó, ya que esto le servía para su campaña. Este documento también lo encuentran, como les decía, en nuestra página web. Pero además hay una parte interesante en la pestaña del Centro de Análisis Sociopolíticos del CAS, ahí en nuestra página de Verdad Colombia, en donde aparece el tema de documentos, y hay una parte que se refiere al montaje que hizo la revista Semana con el video, el famoso video del hacker y del contrahacker español. Y ahí hay más de 20 evidencias que el video fue un montaje de la revista Semana. Queremos o de la Fiscalía, no sabemos. Bueno, en principio... La Fiscalía dice que lo que hizo Semana fue una adaptación periodística, o sea, una falsificación de un video, añadiéndole cosas, cortando, cambiando palabras, todo eso. Lo llama el fiscal, este fiscal que tenemos, una adaptación periodística. Eso se llama falsificación en cualquier otra parte. Pues solamente queremos mencionar un dato de ese video que confirma sin lugar a ninguna duda el montaje, la trampa que se pretendió hacer con este falso video, en la cual pues queda en evidencia que se eliminó una palabra. Esto ya ha sido presentado en medios de comunicación anteriormente. Particularmente salió en un programa de radio de la cadena Caracol, La Luciérnaga, en el cual su director está presentando el fragmento de esta grabación, en donde queda en evidencia que la revista Semana eliminó un artículo, el artículo "el", con lo cual le cambia completamente el sentido. Invierte a la el frase. sentido de la frase. Exactamente. Si queremos solamente mostrarlo para que nuestros oyentes lo escuchen, pero pueden encontrar en nuestra página web la totalidad de los puntos del video que fueron editados y que muestran sin lugar a ninguna duda el montaje y la trampa que se pretendió hacer con el mismo. Escuchemos pues el tema del párrafo en el cual se eliminó una palabra. Ayer publicó Semana.com la siguiente frase. La frase del día es: queda un mes para dar un golpe, hermano. Y abajo dice: Oscar Iván Zuluaga, candidato a la presidencia, en conversación con el hacker Sepúlveda. Repita. ¿Queda un mes? Queda un mes para dar un golpe, hermano. Muy bien. La frase real que se escucha en el video, que es que hay que oír el video. Sí, es que si uno no oye el video, sí. La frase es parecida con esta pequeña diferencia. Queda un mes para él dar un golpe. Para él. Quitaron los de Semana.com la palabra, el artículo "él", y cambia totalmente el sentido de la frase. Bueno, vemos entonces que efectivamente el tal video fue manipulado, fue alterado, a pesar de la posición de la Fiscalía, que insiste en decir que no. Y es una posición que realmente preocupa, porque no es solo en este caso del video, sino también en el documento al cual hicimos mención hace unos momentos, en el que este alias Comba está afirmando que le entregó $12 millones a un grupo liderado seguramente por, según dice el JJ Rendón. Pues ahí la posición del fiscal también preocupa. Este documento, si hubiera sido muy seguramente en contra de otras personas, pues hemos visto que en cuestión de días se van para la cárcel. No, y él hace un escándalo en la prensa, y es un fiscal pantallero. Por documentos como este, hay en la cárcel hoy en día decenas de personas.
Sí, sin muchas pruebas distintas al dicho de un narco. Claro, distintas al dicho de un narco, que es exactamente lo que estamos viendo ahora. Y se han acabado carreras de militares, de políticos, de personajes de la vida nacional, de la vida incluso congresistas. Han terminado en la cárcel por documentos que dicen muchísimo menos que lo que acabamos de leer. Y sin embargo, pues nos extraña mucho la posición de la justicia en este momento frente a documentos como ese y frente a testimonios como los que estamos viendo relacionados con la falsedad del video del famoso hacker. Hay que hacerle seguimiento muy de cerca a esta posición de la justicia, porque frente a lo que falta de la campaña electoral para la presidencia, que es la segunda vuelta, preocupa mucho a los colombianos que no haya la claridad necesaria. Es curioso también que el tal hacker no ha hablado, no le han permitido hablar. Está encerrado allá, en la Lubyanka, que es aquí la fiscalía. Está encerrado allá, no lo han dejado hablar. El que ha hablado hasta por los codos es el español, que entre otras cosas dice que es que él grabó eso y lo entregó, suponemos que a la fiscalía, porque se quería proteger de un proceso que le podrían abrir a él por los delitos que se supone cometía el hacker. Los delitos que se supone que cometía el hacker eran utilizar información de inteligencia, que eso exactamente qué es, tampoco es muy claro. Todos los periódicos usan información de inteligencia, todos, porque la inteligencia es la que le suministra la información a la prensa y correctamente lo hace en muchos casos. Bueno. Pero fíjese que la posición de la Fiscalía es tan supremamente paradójica en este caso, que anunció investigación y anunció perseguir jurídicamente a aquellos que osen acusar de falso el video. Así, eso sí, ahí sí el fiscal actúa pero los $12 millones poco le importan. Y lo que es curioso de este españolete es que si tenía miedo, ¿por qué no se fue? Así como llegó un día, apareció. ¿Por qué no se montó en un avión y se fue y sale de su problema? Entonces, no es muy creíble el cuento del español y nos gustaría escuchar a Sepúlveda, pero no lo han dejado escuchar. Eso preocupa mucho en vísperas de la segunda vuelta para la elección presidencial. Bueno, vamos a una breve pausa y ahora continuamos con muchos más temas en Realidades. En Realidades, una pausa y ya regresamos. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Y después del partido, Iván pudo hablar con el árbitro. ¿Dónde se encuentra? Usted no me lo va a creer, y como no se pudo hablar en la cancha con el árbitro central de este partido tan controversial, pues me encuentro aquí, enfrente al apartamento 202 con vista hacia la calle, el de las Cortinas Rosadas, donde vive el juez central. Lo vamos a esperar acá en la carrera 13 En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Necesitamos un presidente que sí trabaje por la salud. Oscar Iván Zuluaga, presidente del lado de los colombianos. Oscar Iván Zuluaga, vamos presidente. Regresamos a Realidades, porque usted merece saber la verdad. En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad, nacional e internacional, que hay que escuchar. Nos acompaña en el estudio Roderick Navarro. Él estudió idiomas modernos en Venezuela, actualmente estudia ciencias políticas. Pertenece a la Junta Patriótica Estudiantil Popular, también al Centro de Pensamiento Político Venezuela Futura, organizaciones estas que manejan una página electrónica en Venezuela cuya dirección es www.forlibertad.com. y con quien vamos a hablar sobre lo que actualmente está sucediendo en el vecino país, cómo vienen avanzando las protestas estudiantiles y bueno, sobre otros temas. Muy buen domingo, Roderick. ¿Cómo se encuentra usted? Muchísimas gracias, muy bien. Gracias por la invitación que nos dan este espacio. ¿Cómo llega usted a la Junta Patriótica Estudiantil y Popular y cómo ve que se están desarrollando hoy en día las protestas y las manifestaciones estudiantiles en Venezuela? Bien, la Junta Patriótica Estudiantil y Popular es una instancia que ha servido para unificar el propósito, el mensaje, el espíritu nacional de la protesta
que se está llevando a cabo en Venezuela por la conquista de nuestra libertad y la vuelta a nuestra soberanía como nación. Y pues mi rol allí ha sido fundamentalmente el de darle contenido a los mensajes políticos y a las posturas políticas que se han venido llevando adelante, además con la participación del Centro de Pensamiento Venezuela Futura. Esto nos ha ayudado muchísimo luego del 2 de marzo, luego de un mes de protesta, a ser mucho más contundentes respecto a nuestras exigencias y respecto a nuestros objetivos. Y nuestras exigencias pues pasan por el cambio de raíz del sistema político para nosotros poder instaurar la democracia en Venezuela. Y pues uno de los pasos primeros que hay que dar para lograr eso es la dimisión de todos los representantes de los poderes públicos para entonces entrar en un proceso de transición de unidad nacional. Eso es lo que hemos hecho en la Junta Patriótica Estudiantil y Popular, una instancia donde hay dirigentes juveniles políticos de la resistencia, que además fueron electos en alguna vez como mi persona, dirigentes estudiantiles en su momento, están también los dirigentes estudiantiles electos de la actualidad. Y pues las protestas con esto continúan, se mantienen, a pesar de los fuertes y agresivos ataques que recibimos del régimen castrochavista de Maduro. Pues nosotros creemos que es cuestión de tiempo ya su salida y por supuesto la recuperación importante de nuestro país. Bueno, se habla mucho, pero sería interesante que usted nos ratificara, si lo han podido comprobar, la presencia de escuadrones cubanos que asisten a la Guardia Nacional, es decir, son los que realmente generan la violencia, dado que la Guardia Nacional en muchos casos no ha sido muy dada a golpear a los manifestantes, finalmente son venezolanos ambos, entonces van los cubanos. ¿Esto ustedes lo han podido presenciar y ver y comprobar? Absolutamente, porque se diferencian sus rostros, sus miradas, su color de piel respecto a los venezolanos. Y un venezolano no tiene una mirada de odio, de rencor, de resentimiento, de esclavitud, ¿no? El rostro del venezolano es de un hombre libre. Y por ese mensaje que nosotros hemos llevado con contundencia en las calles, de voz de nuestros jóvenes, pues muchos venezolanos con el uniforme patriota han resistido o han desobedecido la orden que le dan sus superiores para agredirnos. Y por eso es que a esta hora pues hay más de 300 efectivos de la Guardia Nacional detenidos por no cumplir estas órdenes. Y el gobierno lo que hace es meter estos efectivos cubanos con el uniforme patriota para poder pues llevar adelante las agresiones que... Con el uniforme de la Guardia Nacional. Es correcto, el uniforme de la Guardia Nacional. Han disparado a mansalva a nuestros jóvenes, han desfigurado rostros, han mutilado cuerpos, han torturado a muchísimos jóvenes en nuestro país, los han secuestrado, los han golpeado de manera sistemática. Quiero decirles que en Venezuela hasta el momento hay más de 3.200 detenidos, 200 de ellos son niños de entre 12 y 15 años, pues que han salido a luchar por su futuro, por la libertad. Pero eso no ha amainado el espíritu de la protesta en el que nosotros pues nos resolvimos a conquistar nuestra libertad. Hemos identificado a los cubanos, cuando los identificamos los dejamos al descubierto para que el mundo sepa que a pesar de que traigan estos agentes castrocomunistas para amedrentarnos, no son suficientes para hacernos rendir. Bueno, otra pregunta es, ¿cómo es la relación entre el movimiento estudiantil y aquellos partidos políticos de la Mesa de Unidad Democrática? Primero, la Mesa de Unidad Democrática parece que ya no es unidad, sino que hay varias facciones. Pero ¿cómo ve usted? Porque este movimiento estudiantil por sí solo no podría gobernar a Venezuela el día que se caiga el régimen, que algún día se tendrá que caer. Pero ¿cómo es la relación con elementos de la política venezolana que tengan experiencia de gobierno, etcétera? Porque eso es muy importante. ¿Cómo la ve usted? Pues bien, hay una cosa que nos diferencia de una manera muy importante. Para ellos, lo importante es la unidad. Para nosotros, lo importante es la república. Y en este sentido, pues, se definen las agendas y las acciones políticas. Para ellos es más importante decirle al mundo que en Venezuela hay democracia, y por eso se ocurren estas mesas de diálogo, entre comillas, donde ellos dicen que pues van a resolver los problemas que hay en el país, donde ellos van a estabilizar el sistema político, donde económicamente van a tomarse algunas resoluciones,
Pero bueno, ya el tiempo nos ha venido dando la razón, donde pues nosotros habíamos dicho que eso era una ficción de diálogo, donde estos actores no tenían nada que ver con lo que estaba ocurriendo en las calles. Y por eso las protestas continúan, pero ellos siguen diciéndole al mundo este tipo de cosas. Además, nosotros entendemos que tenemos un techo y nosotros creemos que en los próximos días será la labor nuestra como líderes morales de lo que está sucediendo en el país, pues también liderar políticamente algunas cosas, algunos aspectos. Y nosotros somos de las posturas que es necesaria una instancia que trascienda a lo que significa la Mesa de la Unidad, porque creemos que no están a la altura del momento histórico que nosotros estamos llevando adelante. En Venezuela se necesita liderar políticamente al país y pues venezolanos probos y virtuosos tienen que asumir ese rol. Ese rol que en algunos casos nosotros no podemos asumir porque, a ver, ni siquiera pasamos mucho nosotros los 30 años, como para decirle a Venezuela, bueno, nosotros podemos gobernar y generar políticas y tomar las riendas del Estado. Pero creemos que en Venezuela sí hay estos perfiles civiles para que cumplan este rol. Solamente pues hace falta inspirarlos y empujarlos a que lo hagan, porque nosotros muy bien sabemos lo que estamos haciendo. Tenemos cara de muchachos, pero sabemos en qué paquete estamos metidos. Y en este sentido creemos que este pequeño tropiezo pues va a resolverse en los próximos días para entonces empezar los procesos necesarios para la reconstrucción del país. En estos días el ministro Rodríguez Torres comentó que eso de las marchas y demás, eso iba a parar porque empezaban las vacaciones, el periodo de vacaciones universitarias y de colegios. Pues obviamente eso es lo que él quisiera que ocurra, pero seguramente no ocurrirá porque ¿qué pasó? Cuéntenos qué pasó en Semana Santa y en Carnaval, que eso es muy diciente. Bueno, bien, la gente nos apoyó. Lo que ellos no recuerdan y no le dicen al mundo es que en vacaciones fueron momentos más intensos de protesta porque la gente tenía más tiempo para protestar. Y la gente salió a protestar con nosotros. Y ahora si viene un periodo de vacaciones mucho más largo, pues la gente, que se preparen porque la gente va a salir a marchar y a protestar con muchísima más fuerza. En Venezuela el hambre no toma vacaciones, ni la inseguridad, ni el desempleo, ni la crisis económica que nosotros estamos teniendo. En Venezuela la dinámica ordinaria de nuestra sociedad ha cambiado absolutamente. Y eso pues ha hecho a los venezolanos no solamente sensibilizarse respecto a nuestra protesta, sino además eso ha servido para derrumbar muchos mitos que el sistema político ha construido. Y comienzo con el primero de ellos, que creo que es el más importante, que en Venezuela hoy el conflicto no es entre el chavismo y la oposición, sino que es un pueblo que se está defendiendo contra un régimen que se alzó en armas en contra de nosotros. Entonces, pueblo defendiéndose del régimen, no es el chavismo y la oposición. Y esto además abre la puerta hacia un segundo fenómeno, que es que el sistema político insiste en que esto es una lucha de clase media y las clases superiores. Pues no, aquí el rico se juntó con el pobre, porque es el pobre el quien sufre más la delincuencia, la inseguridad y el desabastecimiento que vivimos en nuestro país. Y es por eso que la gran mayoría de los venezolanos está solidarizada y está con la protesta. Y eso lo demuestran todas las encuestas, las que saca la oposición, las que saca el gobierno. La gente se cansó de este sistema político y por eso respalda nuestro mensaje y nuestros objetivos. Hay una cifra que caricaturiza las fuerzas militares en Venezuela y, digamos, no debería ser de esa manera, pero es que realmente es exagerada. Hay cerca de 1.800 generales y almirantes, cuando yo diría que en cualquiera de los países latinoamericanos, incluso tal vez aquellos que tienen unas fuerzas militares grandes, como podría ser Colombia, este número no llega a ser 100. Entonces el hecho de que existan 1.800, cerca de 1.800 generales y almirantes, pues digamos da la impresión de que ya hay un ejército de generales, es más o menos la idea, y obviamente pues no hay una necesidad de tal cantidad de oficiales de ese rango. Eso no es parte del problema por el cual la fuerza pública ha caído en estos fenómenos de corrupción, lo que se conoce como el cartel de los soles, que viene desde el gobierno de Chávez y que hoy en día seguramente continuará con esas prácticas detestables del narcotráfico. Sí, es correcto. Esto corresponde a una política de destrucción de la moral de la república, de la moral de la nación. Estos 1.800 generales, pues, tiene que verla estos generales, ¿no? Que les queda bastante apretado el uniforme y pues
para pegar una carrera creo que les dificulta mucho la condición física que ellos tienen, porque ellos han utilizado el sistema castrocomunista la opción de corromper a la institucionalidad de nuestra institución castrense. Y en este sentido, pues, les preocupan sobremanera las posturas políticas que nosotros hemos tomado respecto a lo que debe ser para nosotros la Fuerza Armada de la República de Venezuela. Y en este sentido nosotros creemos que cuando ocurre el proceso de transición de unidad nacional, tiene que haber una reinstitucionalización de la Fuerza Armada, una depuración de todos estos agentes de corrupción y sobre todo ponerle un freno y un parado al cartel de los soles, que son un pocote de generales que pues permiten la actividad del narcotráfico en mi país, además apoyando y aupando digamos, la entrada más fácil de dinero que tienen las FARC, que les está afectando a ustedes como nación tanto como a nosotros. Esta semana, el alcalde del municipio Libertador de Caracas, el señor Jorge Rodríguez, denunció un supuesto complot entre la opositora al régimen, María Corina Machado, y el embajador de Estados Unidos en Colombia. ¿Qué opinión le merece a usted esta denuncia que hace el alcalde del municipio Libertador? Que es ridículo. El alcalde Jorge Rodríguez, con este tipo de acusaciones, además con esto que ellos llaman el alto mando político, pues hacen de Venezuela un hazmerreír, ¿no? Frente a los temas realmente importantes para Venezuela. En vez de estar hablando de cómo deberían empezar a preparar las maletas para irse, porque esta es nuestra principal exigencia, pues están hablando de esta serie de complots y de cosas que de verdad no existen. El tiempo siempre nos ha dado la razón respecto a este tipo de amenazas. Esto no sé, de verdad debe ser como la vez ya más de 100 que el sistema en 15 años ha dicho que hay planes de magnicidio, hay planes para matar al presidente. Esto lo hacía mucho Chávez en su gobierno y ahora pues esto lo quieren poner en práctica. La verdad es que esto no va a desviar la atención de los ciudadanos en torno a los problemas que tenemos y sobre todo en nuestra principal exigencia, que es hacer que estas personas salgan del poder por las buenas. Aquí en Colombia, por muchos de nosotros, incluidos quienes estamos en esta mesa, hemos criticado la posición, digamos, complaciente o cómplice del gobierno de Colombia, del gobierno del presidente Santos, con el chavismo en vida de Chávez y posteriormente en tiempos de Maduro. El gobierno colombiano dijo, el presidente, una de sus primeras cosas en el gobierno, llegaba al gobierno, que Chávez era su nuevo mejor amigo, cuando hacía muy poco tiempo el gobierno nacional, siendo el ministro, había denunciado en la Organización de Estados Americanos la complicidad del gobierno Chávez con los grupos terroristas colombianos ELN y FARC. Llegado al poder, el presidente Santos resuelve decir que él es el nuevo mejor amigo de Chávez, hicieron una reunión en Santa Marta y después ha conestado los fraudes electorales, el maltrato a las personas en Venezuela por parte del Estado y todo esto. ¿Cómo lo ven en Venezuela? Esto es algo que se note allá, que se comente. Y la otra actitud es cómo ven la actitud del presidente Uribe, que ha sido muy claro en descalificar y criticar el comportamiento del gobierno de Venezuela frente a sus ciudadanos. Bien, como venezolanos, nosotros sentimos a Colombia pues como nuestros hermanos mayores, ¿no? Porque además tenemos una cultura bastante similar, nuestros principios y nuestros valores son comunes, nuestras familias están compartidas entre Colombia y Venezuela y tenemos el mismo padre libertador, que es Simón Bolívar. Y pues la actitud del gobierno de Santos ha sido dolorosa para nosotros. Dolorosa porque demuestra que para Santos es más importante el comunismo que la libertad de nuestros pueblos. Y con la presencia de la señora Holguín, la canciller Holguín, en Venezuela respecto a esta ficción de diálogo que están llevando adelante para tratar de lavarle la cara a los funcionarios corruptos que han robado miles de dólares en Venezuela y que además tienen las manos llenas de sangre de más de 40 jóvenes que luchaban por la libertad y la democracia, yo creo que eso es algo que nosotros rechazamos con contundencia y eso lo rechazan todos los venezolanos y los colombianos que viven en nuestro país.
Nosotros por eso vemos con buenos ojos y con mucha alegría lo que sucedió el día domingo con la victoria de Óscar Iván Zuluaga, porque además a él como el presidente Uribe han sido bastante claros y coherentes con sus posturas respecto al castrocomunismo. ¿Por qué? Bueno, por una sencilla razón. La realidad que estamos viviendo en Venezuela están tratando con el gobierno de Santos implantarla aquí en Colombia, porque están tratando de destruir el sistema democrático. Vemos actitudes como la del señor fiscal, ¿no?, que se parecen muchísimo a la fiscal general de la República de mi país, de Luis Ortega Díaz, que pues a través del cinismo y de la omisión a propósito, pues tratan de manejar a su modo la justicia. Y con eso pues tratan ahora también de instaurar un fraude electoral con el apoyo del CNE venezolano. Entonces yo creo que ustedes están en un proceso muy importante, histórico, por la defensa de su sistema político, por la defensa de la democracia, y por eso creo que Uribe es fundamental, así como el señor Óscar Iván con su candidatura. Y los venezolanos vemos eso con muy buenos ojos, porque nosotros, repito, los vemos ustedes como nuestros hermanos mayores, y en la medida en que ustedes defiendan su democracia, resguarden la libertad que aún tienen, pues nosotros vemos en el futuro que cuando nos toque reconstruir a Venezuela, pues estamos seguros que contaremos con la solidaridad del pueblo y el gobierno colombiano. Bueno, muy interesantes estas apreciaciones. Vamos a seguramente a volver a conversar con Roderick en tiempos futuros, en el futuro próximo. Ahora pues hacemos una breve pausa para pasar a una última sección. También queremos hacer una pequeña mención de lo que está pasando en Europa en un muy breve tiempo. Hagas lo que hagas, estés donde estés, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar, tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Lamentable trabajo arbitral que ha tenido el juez central y que tiene, pues contenta a una persona. Sí, queremos contarles que en el sector 7, silla 25B, nos acompaña la señora Merceditas, la mamá del árbitro. Referencia bien, ahí está en la tribuna. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Necesitamos un presidente que sí trabaje por la seguridad. Óscar Iván Zuluaga, presidente, del lado de los colombianos. Óscar Iván Zuluaga, vamos presidente. Conozca en Realidades lo que usted debe saber de la historia y de la democracia con el especialista Miguel Posada Samper de Verdad Colombia. Bueno, no podemos dejar pasar esta semana sin comentar lo que pasó también en elecciones, algunas el domingo mismo, que tuvimos la primera vuelta nuestra en Europa. Allí resultaron el partido ganador, el que más votos sacó, no tiene una mayoría absoluta, en Francia, fue el Frente Nacional del señor Le Pen y su hija Marine Le Pen, que es una agrupación política que viene creciendo y cuyo principal punto, digamos, de discusión o su principal propuesta es recuperar la soberanía de Francia frente a la Unión Europea. Incluso han llegado a proponer que Francia se retire de la Unión Europea. Esto pasó en Francia, obviamente fue un durísimo golpe para los partidos grandes allí, que son la UMP, el partido de Sarkozy, por ejemplo, que es allá, se considera el centro derecha, y el Partido Socialista del presidente Hollande, tanto que Hollande tuvo que hacer una locución especial en televisión, bastante desabrida, se veía muy nervioso, porque nunca el Frente Nacional había logrado una votación de ese tamaño. También en el Reino Unido, un partido nuevo, cuya única plataforma es esa, retirarse de la Unión Europea, sacó más votos que el Partido Laborista y que el Partido Conservador, que está en este momento en el poder. Entonces, eso es preocupante porque indudablemente la Unión Europea ha sido muy importante para esos países tener pues una serie de normas comunes, fronteras abiertas, libre tránsito de sus ciudadanos en todo el continente, etcétera. Eso ha sido muy, muy valioso.
sí es lógico, y escucha uno de mucha gente, la molestia, porque el gobierno de esa Unión Europea son los burócratas que no son elegidos propiamente, nombrados por una comisión. La comisión la nombran los gobiernos, pero de ahí para abajo son burocracias que se autosostienen y que empiezan a mandar en la vida diaria de la gente en demasiadas cosas. Entonces lo que probablemente vamos a ver no es una disolución de la Unión Europea, eso pues es poco probable. Sí van a tener un 20% estos partidos que hay distintos en distintos países, un 20% en el Parlamento Europeo, pero sí un freno a esa gana de legislar que tiene la Unión Europea, los organismos de la Unión Europea. Pero bueno, vamos a un punto que nos parece muy importante. Estamos a 15 días de la segunda vuelta electoral y realmente mucha gente no sabe quién es Óscar Iván Zuluaga en su vida privada, en su vida personal, de dónde salió. Esto no se ha divulgado mucho y vale la pena conocerlo. Óscar Iván viene de una familia caldense, de pequeños comerciantes de Pensilvania, Caldas. Su padre un comerciante, eran 4 hermanos. Este joven se destaca desde temprana edad porque se volvió tutor de otros. Él era tutor de álgebra, incluso del álgebra de Baldor, que conocimos muchos. Yo no sé si eso todavía existe, se sigue utilizando el mismo libro. El álgebra de Baldor él enseñaba a otros y a personas de baja capacidad económica. Era tutor del álgebra de Baldor. En su pueblo fue concejal y luego alcalde. Su madre, también caldense, se conoce con su padre, tienen esos 4 hijos. Finalmente son una familia importante en Caldas hoy en día, pero vienen de un origen bastante humilde, de pequeños comerciantes. Él se gradúa, estudiante brillante de economía en la Universidad Javeriana, y posteriormente hace un programa en el Reino Unido sobre finanzas públicas, también de un altísimo nivel académico. O sea, vemos una persona que es académico, pero también entra en la política a servir a su pueblo. Fue nombrado en su momento el mejor alcalde de un pueblo en Colombia. Hizo una alcaldía que pasó a la historia en ese pueblo pequeño. Luego, mucho más adelante, dirige una empresa importante en Caldas y en Colombia, que se llama ASESCO, Acerías de Colombia S.A., que pertenece a sus parientes lejanos, digamos, los Escobar. Hace una gerencia brillante de esta empresa, pero ya lo había picado aquel bichito de la política y del servicio público. Se lanza entonces a la política con el doctor Álvaro Uribe Vélez, cuando nace el movimiento uribista. Desde el inicio, él creyó en lo que planteaba Álvaro Uribe y se une a él desde muy pronto. Hace campaña al Senado, sale por Caldas, no, porque es circunscripción nacional, pero sale pues por el uribismo. Carlos Sierra, aquí en la mesa acompañándonos, y yo estuvimos en Washington, una visita que hicimos para presentar la situación de Colombia en esa ciudad. Por eso tuvimos ocasión de conocerlo muy bien. Él estaba recién elegido. Estaba recién electo senador. Sí. Eso hace ya entonces casi 8 años. Una persona sencilla, inteligente, sin ninguna afectación, de esas que son tan aburridoras y que encuentran uno en tantos políticos. Hablemos un poquito de sus padres. ¿Cómo son? Es que ellos, eso le dice a uno mucho de dónde viene esta persona. Ellos venden empanadas y pan de bonos y jugo de mandarina a la salida de una iglesia, de la iglesia de la Inmaculada, para beneficio de esa iglesia. Ese dinero que recaudan con ese trabajo de ellos mismos, que ellos hacen las empanadas, hacen los pan de bonos,
es producto para la iglesia. Esa es la clase de espíritu cívico que tiene esa familia. Por eso es que nosotros aquí nos atrevemos a recomendar sin ninguna reserva al doctor Óscar Iván Zuluaga para que dirija este país. Es una persona con las ideas claras, con el corazón donde debe estar y con los principios y valores que este país necesita de un presidente. En la vida todo puede ser interrumpido. La educación de sus hijos no. Seguros Bolívar lanza Educación Total Bolívar, donde además de ahorrar, usted asegura la educación de sus hijos. Otro producto Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Por motivos de seguridad, le informamos a la terna arbitral que su evacuación del estadio se hará en el carro de color rojo con placas RFZ 840 que los estará esperando en el sector norte. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, señoras y señores, llegamos al momento final de Realidad. Esperamos que el programa haya sido de su total agrado. Agradecerles de verdad que nos hayan acompañado a todos ustedes, a las diferentes ciudades que se conectan con nosotros. A esta hora, un abrazo muy, pero muy grande y muy especial. El próximo domingo, temas, invitados, análisis, reflexión con nuestros profesionales de Verdad Colombia. Feliz semana para todos. En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @Verdad Colombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.